Gente, muy buenas noches. Ahora les voy a indicar un poco lo que son los mecanismos de adaptación. Los mecanismos de adaptación dice que son sistemas funcionales físicos y psíquicos que van a producir bajo efectos de cargas externas y cargas internas a su nivel de superior de rendimiento. Eh, También tenemos de los puntos de referencia, que va a ser un concepto que está directamente relacionado con lo anterior, en el cual vamos a plantear de mayor parte con variables fisiológicas al concepto de umbral, el cual está definido como la capacidad del individuo desarrollada por el entrenamiento que va a condicionar el grado del estímulo. Como sabemos de fisiología, el ejercicio no solo existe un tipo de umbral, sino va a ir dependiendo de la cantidad que vayamos a seguir realizando en cada tipo de umbral, y vamos a ir mejorando lo que son las intensidades y los estímulos determinados para ir mejorando dicho estímulo de lo que es el umbral. También van a haber diferentes tipos de estímulos, entre los cuales van a ser muy fuertes, que van a llegar al umbral y van a producir excitaciones sensibles en las funciones orgánicas y tras el descanso de los fenómenos de adaptación debidos que sobrepasan el umbral cercanos al máximo nivel de tolerancia. Se producen efectos de adaptación que son entrenamientos que no se van a repetir con cargas muy altas, demasiadas y con mucha frecuencia. Cuando son ejercicios con mucha frecuencia, con demasiada frecuencia muy seguido, va a producir un sobreentrenamiento. Ahora les voy a explicar lo que significa SGA. SGA significa la respuesta generalizada, síndrome general de la adaptación. Esto quiere decir que el organismo va a poner en peligro su equilibrio biológico, en el cual que cada organismo va a producir diferente tipo de alteración por un agente externo, es decir, cuando un agente extensor incide sobre el mismo organismo, como puede ser el ejercicio, y que responde de diferente manera específica a la realización, y también puede producir pequeñas contracciones musculares que vamos a denominar como lo que son los tiritones. Y eso es cuando va a ser frío, y cuando va a ser calor, se va a producir la eliminación de sudor, como siempre sucede cuando se realiza una actividad cuando estamos en el sol. Y, y para enfriar el organismo definitivamente. Y eso es lo que les puedo decir, lo que es sobre el sistema general de la adaptación, SGA. Bueno, continuando, vamos a hablar un pequeño funcionamiento en lo que son las partes. Cuando va a producir calor en la casa, son lo que son los electrodomésticos, como por ejemplo lo que son las cocinas, el termostato, los calentadores de agua, eh, y lo que van a hacer frío, lo que son los frigoríficos, lo que son las refrigeradoras, en una forma más común de electricidad, para poder poner en marcha la corriente eléctrica que va a propasarse a la respuesta generalizada entre calor y frío, que eso va a ser una respuesta específica a lo que yo les hablé sobre la explicación del síndrome general de adaptación. En lo que es la en el nivel de producción de la hormona siguiente de los pasos son cuando los agentes extensores del ejercicio, hipoglucemia, frío, dolor, estimula el hipotálamo, se produce una sustancia
la sustancia denominada ACTH, que va a ser liberada pituitariamente para que la hormona ACTH llegue a la sangre con unas glándulas suprarrenales. Estas glándulas son mineralcorticoides, cuya función es la retención de líquidos, por lo que son proinflamatorias, y glucocorticoides, cuya función es mantener los niveles de glucosa en la sangre para poder producir recuperaciones, por lo que son antiinflamatorios, en la que nos vamos a ir basando en los procesos inflamatorios sobre Seidel, que propone un método para explicar cómo el organismo va a responder a nuestras fases con sus métodos. La primera fase es la fase de reacción o de alarma. La segunda fase es la fase de resistencia y la tercera fase es la fase de agotamiento. Les voy a explicar lo que es la fase de reacción o de alarma. En esta fase dice que está compuesta por dos subfases llamadas lo que son choque y antichoque. La primera de ellas va a dar una disminución momentánea a la resistencia, que va a estar que van a actuar con mayor intensidad los mineralcorticoides, que son glándulas proinflamatorias. Y la segunda fase, que está aumentando dicha resistencia debido a lo que va a actuar con mayor intensidad lo que son los glucocorticoides, que son antiinflamatorios. Lo que es la segunda fase, la fase de resistencia, como la palabra misma lo dice, resistencia es un acomodamiento y un equilibrio en el cual va a ser que el estrés sea excesivo y no conduzca a la tercera etapa, en la cual va a ser la actuación de los mineralcorticoides y la glucocorticoides, que se va a mantener en un equilibrio. Lo que es la fase de agotamiento. En esta etapa va a producir diferentes enfermedades, en la cual va a hacer que la exposición del estresor no vaya a cambiar y la capacidad de adaptación se va a disminuir, en la cual esta fase se va a observar que existe una disminución en la acción que se está realizando de los glucocorticoides y un aumento de los mineralcorticoides. Una respuesta específica a esto que van a provocar que se va a ir provocando a través de los ejes hipotálamo, pituitario y el adrenocortical. Concretamente sigue los siguientes pasos, que son los estímulos que van a ir llegando al hipotálamo, donde se va a generar el impulso al sistema nervioso, el cual va a estar a través de las neuronas, que va a estar seguida por la médula adrenígena, y por aquí va a venir lo que es la diferencia respecto a la respuesta generalizada, de que las neuronas, en la que va a estar destinado al sistema nervioso simpático y va a producir una respuesta al estrés, que pueden ser diferentes fases, que vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, vamos a tener un aumento en lo que es la presión arterial, vamos a tener el aumento de lo que es la glucogenólisis, la dilatación de los bronquios, disminución en orina y disminución del flujo digestivo. En los principios de adaptación, el organismo de supercompensación. ¿Qué quiere decir aquí en lo que es el principio de supercompensación? Que un organismo va a estar adaptado a una situación determinada cuando existe un equilibrio entre la síntesis de la degeneración siempre no se interrumpan las exigencias normales, por ejemplo los glóbulos en la sangre, la piel y otras estructuras celulares,
que se van a ir produciendo a equilibrio, que esto se va a llamar homeostasis. Cada homeostasis va a estar diferenciado por diferentes situaciones que está modificado cada estímulo, que se va a ir basando por nuevas cargas que se va a ir elevando. Y si se interrumpe esto, la homeostasis por un predominio son procesos degenerativos, que esos son catabólicos. A este tipo de estímulos es un aumento de procesos regenerativos, entre los que son anabólicos, con el fin de proteger la estructura de un agotamiento y la capacidad que se vuelva a presentar en alguna nueva carga similar. Cada esfuerzo físico de manera persistente se produce a la alteración de un equilibrio orgánico, en el cual es por la fatiga experimentando, produciéndose una disminución en la capacidad funcional. En los tipos de adaptación, la adaptación inmediata y la adaptación a largo plazo. Aquí es lo que les voy a decir, lo que es la adaptación inmediata o a corto plazo. Que la adaptación inmediata o a corto plazo es que cada organismo es diferente y ante cada tipo de ejercicio, cada uno va a tener diferentes tipos de reacciones que van a estar con diferente tipo de intensidad, estimulación y las reservas funcionales que están determinadas. Cuando es la adaptación inmediata o respuesta a corto plazo, se define en el ámbito de entrenamiento cómo están en los cambios funcionales y causados por la reacción de un estímulo de cada entrenamiento. Esto se lo pueden desaparecer en el tiempo determinado por cada ejercicio. Listo. Lo que son la adaptación a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un proceso va a ser un proceso acumulativo físico en el cual se va a ir desarrollando el periodo de excedentes morfofisiológico funcionales adquiridos por el organismo a nivel de las reacciones homeostáticas y una reestructuración adaptiva funcionalmente estabilizada. Cada adaptación a largo plazo en el ámbito deportivo se define como una serie de cambios funcionales permanentes de una estructura y función que se va a ir repitiendo continuamente, y esos son cambios transitorios. Ya. Y lo que son los tipos de entrenamiento. Los tipos de entrenamiento son cuando son posibles del entrenamiento sobre cada organismo y el deportista, cuando vamos a hacer diferentes pretensiones al analizar los defectos que hemos dado en el entrenamiento, en lo cual vamos a tener, hay diferentes tipos de efectos, como lo que son los efectos parciales, efectos inmediatos, efectos retardados, efectos acumulativos y efectos residuales. ¿Qué es el efecto parcial? El efecto parcial se va a producir por medios simples de entrenamiento, que se va a variar lo que es la carga de fuerza, la resistencia y la velocidad. En los efectos inmediatos van a hacer referencia a lo que son el resultado de una sola sesión de entrenamiento, como podemos ver cuando la persona realiza un ejercicio y suda. En los efectos retardados, como el nombre mismo lo indica, retardado, dice que va a ser una sesión de entrenamiento durante se va a hacer la adaptación de compensación que se va a realizar al organismo.
En lo que es el efecto acumulativo, son cuando las sesiones de entrenamiento se suceden en una progresión adecuada y se van a ir acumulando mediante los efectos acumulativos o parciales. En los efectos residuales, cuando el periodo de entrenamiento no se va a producir mediante la adaptación, sino se va a ir dando cambios físicos durante el entrenamiento, más allá que se va a decir lo que se va a producir una adaptación de lo que nos va a durar el efecto de entrenamiento del día anterior, cuando ya empieza a doler, cuando se realiza alguna actividad física, cuando se está acumulando energía. De ahí tenemos lo que son las reservas de adaptación. Y lo que quiere decir aquí, ¿no?, que es las reservas de adaptación, tiene una relación con lo que es entre el potencial, los límites de los estados actuales y las capacidades que tiene la persona con sus condiciones y los límites de adaptación que se está estableciendo para cada individuo o cada persona. También los estímulos pueden ser estímulos externos, lo que puede pasar a un nuevo nivel funcional de sus posibilidades motoras. Esto va a estar a un máximo extremo absoluto y la transformación del organismo que se encuentra en un límite determinado del individuo. En lo que son las cargas de adaptación. En las cargas de adaptación que existen diferentes tipos de metodologías en los diferentes tipos de entrenamiento, como lo que son, primero, que el proceso de adaptación va a irse aumentando una intensidad determinada para cada individuo y vamos a ir aumentando el volumen determinado. Segundo, tenemos el proceso de adaptación, cuál es el resultado de un intercambio entre una carga y la recuperación, en la cual se va a considerar como una unidad. Tercero, es una aplicación de nuevos ejercicios en los cuales no son usuales la carga, sino son en las compensaciones de los principios de periodo competitivo y la supercompensación, lo que nos va a ayudar a un mejor rendimiento. Cuarto, tenemos lo que son el proceso de adaptación, que va a durar entre semanas, meses, dependiendo del individuo cómo vaya a superarse en cada carga que le vaya realizando, entre lo cual podemos tener lo que son las supercompensaciones de acumulación en cada efecto de entrenamiento, o también podemos tener lo que es el rendimiento determinado, que se lo va a denominar la transformación retardada, que se va a demorar en los efectos de cada ejercicio. Quinto, la aplicación es mediante los procedimientos de control y pruebas apropiadas para cada individuo con las cargas adecuadas para que pueda tener una carga en consecuencia. Y cuando es una carga que no está acorde, es una carga inadecuada, es un periodo que se tiene que corregir para que no sea competitivo. Sexto, cada carga de entrenamiento se va a mantener diferentes y invariables, lo que son con el paso de los tiempos del entrenamiento. Se van a adquirir diferentes cargas constantes y se va a ir reduciendo cada vez más dichas cargas no contribuyentes a un estado estacionario.
lo que vamos a hacer es que nunca vamos a quedarnos estancados con una misma carga, sino vamos a seguir aumentando para llegar a una carga más externa. Continuando, también tenemos lo que son las interrupciones del entrenamiento y obstaculizan y retardan el aumento continuo, en lo cual cada uno va a ir mejorando su rendimiento y sus aumentos y su ritmo en el desarrollo, por lo que habrá de tener en cuenta los efectos de entrenamiento que se va a ir produciendo en cada entrenamiento y los enormes intervalos entre las unidades de entrenamiento, que sean muy cortos o muy largos. Continuando, también tenemos que saber que para las diferentes cargas de volumen vamos a tener de poca, media intensidad para que se vayan a ir desarrollando cada capacidad de cada persona y la resistencia de cada persona, entre lo cual cada uno somos muy diferentes y no vamos a tener las mismas capacidades de realizar y la misma resistencia por igual. Cada uno podemos aguantar más o podemos aguantarnos un poco más rápido. Siguiente punto, también vamos a tener lo que son cargas de poco volumen y una intensidad de un estímulo desde máximo que va a ser que vamos a desarrollar lo que es la fuerza y la velocidad. Para que esto se cumpla, vamos a tener que cada nivel de la condición física hay que actuar con el asistente adecuado en el momento adecuado, en el cual vamos a tener o vamos a diferenciar los términos de carga externa, carga interna y lo que es adaptación. Siguiente punto, tenemos lo que son las modificaciones que se producen en el organismo a causa de un entrenamiento. Primero, el aparato respiratorio. Segundo, lo que es el sistema muscular. Y tercero, lo que es el sistema cardiocirculatorio. Lo que es en el aparato respiratorio nos va a ayudar lo que va a ser el aumento de la capacidad vital, el incremento en lo que es la respiración y lo que es el aumento de capacidad de ventilación y la disminución de respiraciones por minuto. En lo que es en el sistema muscular vamos a tener el aumento de masa muscular, vamos a mejorar la transmisión del impulso nervioso y el incremento de la cantidad de glucógeno y fosfocreatina. En lo que es en el aparato circulatorio vamos a tener lo que vamos a tener un mejor aumento en lo que es la masa muscular del corazón, la reducción de la frecuencia cardíaca, aumento de la cantidad de hematíes, el incremento de un 20 o 22% de hemoglobina en lo que ves de la sangre y se va a mantener el nivel de glucosa de unos 80 o 100 miligramos durante cada ejercicio. Y vamos a tener una reserva de glucógeno en lo que es el hígado. Bueno, eso es todo lo que yo les puedo decir en lo que son los mecanismos de adaptación. Muchísimas gracias.